Jack, what you doing, Lord? Who you trying to kill? Bueno, encantado de tratar con vosotros de nuevo. Soy José María Albors, letrado de Valencia, especializado en Derecho Laboral y Derecho Administrativo, bastante interesado siempre en los derechos fundamentales de la persona y su protección, porque siempre he sido muy consciente de la necesidad de defender los derechos de todos, ¿de acuerdo? Y quiero recalcar que este no es un vídeo político, no me asocio a ningún partido, ni tengo ninguna relación con el partido que interpone este recurso de inconstitucionalidad. Me debo a la rectitud de las normas y la necesidad de que tengan un fundamento correcto y adecuado al marco constitucional. A todo esto, lo que voy a hacer en este vídeo es analizar el recurso de inconstitucionalidad del partido político Vox. El partido tiene más de 50 diputados y, por tanto, tiene, en atención al régimen constitucional, capacidad para interponer recurso de inconstitucionalidad contra las normas con rango de ley. ¿Qué es un recurso de inconstitucionalidad? Porque los que me estáis viendo, pues la mayor parte de vosotros seréis profanos en la materia, es decir, no sois abogados ni tenéis formación jurídica. Un recurso de inconstitucionalidad es que a través del ordenamiento jurídico, la Constitución y la ley orgánica del Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional hace el legislador negativo para expulsar del ordenamiento aquellas leyes o normas con rango de ley o disposiciones que son contrarias a la Constitución. Vox ha interpuesto este recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 463 que declara el estado de alarma. Y en atención a que ha interpuesto Vox este recurso, aparte de la competencia que ya os he dicho que tiene para hacerlo, porque obtuvo más de 50 diputados en las elecciones generales. Voy a proceder a ir analizando el recurso y algunas cosas las tendré que leer, ¿de acuerdo? Bien, el objeto del recurso, ¿qué es? Vox ha recurrido en bloque la mayor parte de reales decretos de estado de alarma. No solo el inicial, el 463/2020, sino el resto que han venido después con cierta lógica, dado que tienen una interrelación y, bueno, como decimos aquí en Valencia, con mes sucre, mes dolç, ¿no? Entonces, ha recurrido el Real Decreto 463/2020, los artículos 7, 9, 10 y 11, el Real Decreto 465/2020, que es para que nos entendamos, es el que prorroga el estado de alarma, el 476, el Real Decreto 487 de 10 de abril y el Real Decreto 492/2020. Y la orden SND 298/2020, que es una orden que prohibió o restringió el régimen de velatorios. Y la recurre en atención a que va relacionada con el artículo 16 de la libertad religiosa, del que realizamos un vídeo hace poco que quizá os interese y tenéis en el canal. Lo primero que enuncia en su recurso, que en términos generales me ha parecido, digamos, no podría decir que flojo, pero es cierto que le falta algo de fundamentación, echo de menos algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Personalmente no creo que se haya vulnerado el artículo 27 del derecho a la educación específicamente, aunque lo recurren, pero ya que lo recurren, pues podían haber aludido al convenio para la protección de la infancia y de los menores. Es cierto que falta algo de fundamento, ¿de acuerdo? Y hay algunos toques también que tienen que ver con la propaganda política, como es evidente. Hay un detalle relevante y es que, aunque el estado de alarma se canaliza a través de un Real Decreto, el Tribunal Constitucional ya le dio rango de ley a este Real Decreto y por eso tiene acceso al recurso de inconstitucionalidad. Esto es importante a efectos prácticos. ¿Qué detalles de interés hay en el recurso? Pues
hay ciertos detalles que la verdad es que son relevantes, que son destacables y yo creo que están acertados, la verdad. Por ejemplo, en los fundamentos de derecho de fondo, en el inicio de la demanda, dice que aceptar la gravedad de la crisis no puede permitir una derogación completa de nuestro texto constitucional, lo que supondría una inaceptable degradación democrática que los diputados firmantes del recurso no pueden aceptar. Y me parece correcto, y además estoy de acuerdo, con independencia de su tendencia política. Es decir, no podemos poner ciertos valores colectivos por encima de nuestro marco jurídico constitucional, por mucho que nos parezcan correctos, porque al final estamos vendiendo o mercadeando con derechos que van a ser esenciales ahora y en el futuro, especialmente en el futuro, cuando todo esto se acabe. Y eso es algo que los que me estáis viendo quiero que entendáis. De acuerdo. Otras cuestiones. Por ejemplo, no discuten la concurrencia de los presupuestos de declaración del estado de alarma. Es decir, creen que se debería declarar el estado de alarma. ¿De acuerdo? Pues también coincido. Debería ser declarado el estado de alarma, correcto. Lo que no se debería haber hecho es suspender de facto, o sea, de hecho, ciertos derechos fundamentales. Deberían haber seguido otros cauces si se quería obtener ese resultado, no el fin sobre los medios, porque el fin no debería justificar estos medios. En primer lugar, alude a la inconstitucionalidad del artículo 7 del Real Decreto 463. El artículo 7 del Real Decreto 463, ¿cuál es? Era el que establecía las prohibiciones relacionadas con el estado de alarma. ¿Qué nos dice en el recurso? Que debemos estar a lo dispuesto en el artículo 4.2 del Código Civil. Dice, las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán en supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos en ellas. Hablando en cristiano, ¿a qué se está refiriendo el Código Civil? Al final esto es aplicable también, por ejemplo, a todas esas sanciones que están imponiendo en atención a comportamientos que no tienen ninguna base legal. Por ejemplo, estar en azoteas o estar en zonas comunes, cuando la norma no ha prohibido eso. Incluso, bueno, el hecho de sacar al perro tampoco lo contemplaba en el punto de actividades análogas del artículo 7 y todo el mundo lo ha hecho. Al final ha sido una interpretación de las normas un poco más social y pedagógica, pero ciertamente las sanciones están ahí y no tienen nada de social, por lo menos para el que las sufre en atención a una conducta que no está tipificada en una norma y que por tanto no debería ser sancionable. El artículo 7 del Real Decreto nos dice el recurso, supone una derogación de la libertad de circulación y de la libertad de residencia del artículo 19 de la Constitución española. Dice, a través del artículo 7 del Real Decreto 463, el Gobierno ha impuesto un auténtico confinamiento de la totalidad de la población en el territorio nacional. Correcto. Además, muy acertado también. Así, a este precepto, bajo la rúbrica de limitación de la libertad de circulación de personas, se operó una verdadera suspensión de este derecho fundamental. Esto ya lo hemos comentado en otros vídeos y van en una senda que me parece la adecuada. Dice, lo que impone el Real Decreto 463 es no solo la total suspensión de este derecho fundamental, sino una verdadera ablación del mismo. Bien, estos son ya toques literarios que el recurso, bien, para darle más empaque, no tiene más. El fundamento es el que es, ¿de acuerdo? Dice, el precepto parte de la prohibición general de circular por la vía pública, para luego introducir excepciones a esta prohibición. Bien, ¿cuál es el problema aquí? Ya sin entrar al recurso a lo que plantea el recurso. No podemos partir en términos de derechos fundamentales de una prohibición general. Es todo lo contrario. Debemos hacer una interpretación pro libertate, es decir, siempre a efectos de los derechos fundamentales y esenciales,
debemos hacer una interpretación favorable a estos, no negativa. Es decir, debemos hacer una interpretación siempre a efectos de derechos fundamentales positiva, no negativa, no prohibir como regla general, sino permitir como regla general y excepcional como regla particular. En este caso, lo que nos dice el recurso es que se emplea la técnica típica de suspensión de derechos. Y tienen razón. Y añade, el artículo impugnado no se queda ahí, sino que incluso introduce la forma en que puede ejercerse el derecho fundamental. Y entre comillas, deberán realizarse individualmente, citando al Real Decreto 463. Es decir, modula el ejercicio de ese derecho fundamental, lo cual no puede hacer, puede limitarlo, pero no como tal modularlo ni fijarlo hasta el punto de la desnaturalización, es decir, de dejar ese derecho inerme, sin capacidad de ejercicio por parte de los ciudadanos. ¿Qué más nos dice en el recurso? Que lo que establece el Real Decreto es un sistema de lista cerrada. Y es correcto. Establece un punto de interpretación analógica, pero nos están sancionando como si el sistema fuera de lista cerrada. Y los ejercicios de actividades análogas que nosotros podamos interpretar probablemente incurrirán en una vulneración de la norma. Es decir, son actividades sancionables. Ya sales a la calle con miedo a que te sancionen por actividades que no están en el Real Decreto, cuando el ordenamiento jurídico español lo que contempla siempre es que lo que no está prohibido está permitido. Esto es un fundamento de la democracia liberal, un fundamento de la democracia liberal que acabamos de derribar de un plumazo. Y es lo que nosotros pues tenemos que valorar aquí como profesionales y defensores a ultranza de los derechos esenciales del hombre y del ciudadano. Vamos a ver qué más puntos podemos analizar. El recurso también enuncia que el artículo 7 del Real Decreto 463 vulnera los artículos 17 y 25. Bien. En este punto no estoy de acuerdo. No creo que se valide este argumento, porque el artículo 17 contempla el derecho a la libertad y seguridad y el artículo 25 contempla la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, entre otras cosas. Lo que dicen en su recurso es que constituye, por su rigidez e intensidad, una verdadera privación de libertad. Bueno, creo que es ir muy lejos pensar que el confinamiento como tal constituye una privación de libertad de todos los ciudadanos. ¿Hay cierta privación? Sí, pero al final es cierto que puede realizar ciertas conductas tasadas. Es muy dudoso que el Tribunal Constitucional vaya a validar este punto. Vamos a ver un poco qué nos dice en el recurso. No cabe duda de que el confinamiento domiciliario impuesto a toda la ciudadanía se asemeja a la sanción de arresto domiciliario de la disciplina militar y a la pena privativa de libertad de localización permanente. Bueno, como ya os he adelantado, discrepo. Esto me parece una patinada excesiva, hablando en cristiano, y bueno, me parece para completar el recurso. No creo que vaya más allá, y además cita una sentencia del TED muy nimia, muy poco conocida y que no ha seguido el Tribunal Europeo y no sé si tiene demasiada relación tampoco. Entonces, no voy a entrar más en esta cuestión. Nos cita el recurso una sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, auto de 15 de abril de 2020. Y esto es lo que me parece casi esto es lo que me parece casi de mayor interés en el recurso, porque es una sentencia de uno de los países fundadores de la Unión. Vamos a ver, es uno de los países más potentes de la Unión Europea. Es uno de los estados más potentes de la Unión Europea. Y bueno, ya sabéis que los ordenamientos jurídicos hoy en día están más conectados que nunca y que al Tribunal Constitucional siempre le gusta imitar a otros estados
y un poco picar de diferentes lugares, especialmente en sentencias polémicas. Dice que esta sentencia del Tribunal Constitucional alemán ha estimado que una prohibición general de reuniones públicas, entendiendo estas por aquellas de 2 o más personas que no convivan en la misma casa, entraña una violación del derecho. ¿Os suena esto al Real Decreto de Desescalada, que solo permite salir a la vía pública con personas que convivan en nuestro domicilio? Es posible que el partido político Vox tenga que ampliar este recurso e incluir el nuevo Real Decreto que podríamos llamar de desescalada, porque también contiene algunas cuestiones bien dudosas. Dice, el derecho de reunión del artículo 11 del CEP es un derecho fundamental en una sociedad democrática y como la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos de la sociedad y comprende tanto reuniones privadas como las reuniones en lugares públicos, ya sean estáticas o de procesión. Es decir, entramos en una interpretación de bloque constitucional en la que, como se nos ha privado del derecho a la libre circulación, tampoco podemos ejercer el derecho de reunión. Breve ejemplo. No puedo salir de casa para ir a la casa de mi amigo Pedro, por ejemplo, a reunirme con 10 personas, porque no puedo ejercitar este derecho a circular por la vía pública solo en casos tasados, como hemos comentado anteriormente, y por tanto me queda vedado el derecho de reunión. Como fundamento jurídico segundo del recurso, la inconstitucionalidad del artículo 9 del Real Decreto 463, vulneración de los artículos 55 y 116 de la Constitución. No voy a entrar, el artículo 55 es el que establece las suspensiones de derechos individuales y colectivas y el 116 es el de los estados de alarma, excepción y sitio. Bien, dice el artículo 9 del Real Decreto 463, al acordar que se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros, etapas y ciclos, incluida la enseñanza universitaria, está adoptando una suspensión en toda regla del derecho fundamental a la educación. Dudoso. El Tribunal Constitucional no va a validar esta cuestión. La educación, además, puede ser online y en una ponderación de derechos, términos de ponderación del derecho a la salud y el derecho a la educación, creo que es mucho más lógico un parón educativo para esperar a que el alumnado pues no se muera, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esto es para completar el recurso y evidentemente no tiene mucha base. Hay que proteger la salud del alumnado y de la gente que cursa carreras, que cursa estudios, especialmente de los niños pequeños. No se podía continuar con la actividad educativa y esto lo saben los firmantes de este recurso. Y además no va a ser validado. Y yo lo tengo muy claro, ¿de acuerdo? No voy a entrar más aquí. Hay otras cuestiones que ya sabéis que he dado por válidas y me parecen correctas. Esta no lo es. No creo que se haya vulnerado el derecho a la educación como tal. También enuncia que interpone recurso en relación con los artículos 35 y 38 de la Constitución por vulneración del derecho a la libertad de empresa, entre otros. Bien, por el cierre de ciertos locales y demás. Tampoco es una cuestión que vaya a validar el Tribunal Constitucional. Y además ellos lo saben porque lo fundamentan muy poco. Así como las otras cuestiones les ocupan muchas más líneas y hay mucha más tinta. Aquí pues está claro que la intención era disparar con pólvora del rey, que no me parece mal, pero ya sabemos cuál va a ser el resultado. No se va a vulnerar, no se ha vulnerado el derecho a la libertad de empresa, en ningún caso. Bien, respecto a el recurso de inconstitucionalidad específico contra la orden de prohibición de realizar velatorios y demás ceremonias fúnebres, que como tal no los prohibía, sino que lo que hacía era limitar a ciertas personas el aforo. Bueno, pues está claro que a veces como sociedad, y además estoy a la validad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tenemos que asumir ciertos sacrificios sobre nuestros derechos y limitaciones en los mismos.
y entre otros es evitar las aglomeraciones, especialmente en velatorios, pues porque se compromete la salud de mucha gente. Y aquí no creo que haya mácula, es decir, no creo que haya ningún atisbo de inconstitucionalidad sobre esta orden SND 298/2020. Sí que es verdad que hace una interrelación, como ya comentábamos, el bloque constitucional, porque alude a la vulneración del derecho a la libertad religiosa del artículo 16, dado que, como no puedes desplazarte para asistir a los lugares de culto, como ya hemos comentado en otro vídeo, no puedes ejercer tu derecho a la libertad religiosa en la vertiente externa. Y aquí sí que hace un buen desarrollo jurídico crítico sobre la vertiente externa, la vertiente individual del derecho a la libertad religiosa, que son muy sencillas: vertiente individual, vertiente personal, vertiente externa, comunidades, iglesias, ejercicio colectivo del derecho a la libertad religiosa en cualquier religión existente ya aceptada en el ordenamiento jurídico español, que solo puede ser controlada por cuestiones de orden público y bajo orden judicial. Bien, esto es todo, realmente, todo lo que resulta de interés en este recurso. ¿Prosperará? Es la pregunta definitiva. ¿Prosperará el recurso? Pues ya veremos, porque es cierto que en Cantabria y otros lugares se solicitó hacer ciertas manifestaciones y en un auto el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado y parece que de forma bastante benevolente para con este estado de alarma como estado de excepción encubierto. Creo que los fundamentos son buenos, los fundamentos son correctos, poco completos, pero correctos, y es que la situación se explica por sí misma. Entonces tampoco es, aparte ciertamente tener un punto jurídico, es una situación que como he dicho es fácil de entender, porque todos la estamos viviendo. Y nada, espero que os haya gustado el análisis. Buenas tardes.